Yo soy Gustavo Benco, de Beca Sports. A mi lado pueden ver a Fran Serrano. Fuimos compañeros de colegio, jugamos juntos rugby, hicimos un par de giras. Nos juntó la vida 30 años después y aquí estamos con la idea de poder compartir con ustedes lo que está pasando en un país que es líder en el rugby, que es la disciplina deportiva que nos reúne originalmente. Y además también un país que nos tiene mucho que contar de cómo ha podido superar desde un punto de vista social como un punto de vista psicológico y emocional esta pandemia. Así es que yo me voy a quedar al lado en el chat, aclarando sus consultas, cualquier cosa. Así es que desde ya muchas gracias y dejamos a Fran Serrano. Fran. Bueno, buenas tardes para usted. Acá son las 10 de la mañana del día martes para mí en Nueva Zelanda. Como pueden ver, estaba pensando cerrar un poco las persianas porque me está entrando un poco de luz a través de las persianas acá al lado izquierdo mío. Espero que se encuentren todos bien. Como pueden ver, yo también estoy en casa, quedándome en casa. Acá, gracias a Dios, nos han levantado la cuarentena ya hace casi una semana atrás, el día miércoles, con muchas restricciones en este momento, pero por primera vez esta semana, en 8 semanas, que estoy solo en la casa, porque mis 3 hijos han podido salir de vuelta a sus actividades de estudio y trabajo, mi señora ha podido volver al trabajo, y en el caso mío, como profesor de educación superior, nos recomendaron de seguir el resto del semestre seguir el resto del semestre con clases online si fuera posible y así evitar el contagio en nuestro campus. Para comenzar, quería darle las gracias a la Municipalidad de Curacaví y al señor alcalde Juan Pablo Barros por esta invitación. Nosotros empezamos a acercarnos a Curacaví hace 2 años atrás a través de la gestión de un gran amigo, Cristian Andrade, que nos puso en contacto con la escuela de rugby en Curacaví. Pudimos llevar a nuestros alumnos en práctica a trabajar con ellos, lo hemos hecho los 2 últimos años, y este año, ya que no podemos volver a Chile, porque no sabemos cómo van a ser las restricciones de viaje, todo lo que nos está pasando con la cuarentena, etcétera, no tenemos excusa por no estar en contacto con ustedes. Y si lo podemos hacer por estos medios, feliz de hacerlo y estar en contacto. Gracias también a Gustavo por hacer las gestiones para ponernos en contacto con MIT y School of Sport, con las diferentes entidades en Chile y en especial con la Municipalidad de Curacaví para poder realizar estas sesiones con ustedes, en las cuales estamos felices de compartir a través del deporte y aprender un poco de la experiencia que el deporte nos da con respecto a cómo sobrellevar esta situación tan extraña, tan única que nos está tocando vivir como una generación. Y bueno, y Dani, muchas gracias por todos los esfuerzos de conectarnos esta mañana y mantenernos bien conectados y sabiendo lo que tenemos que hacer a través de esta plataforma. Así que muchas gracias, Dani, a ti también. Bueno, lo que quiero conversar con respecto a ustedes es con respecto al deporte y con respecto a entender la situación en la que estamos actualmente. Lo que tenemos que entender que esta pandemia, esta situación de quedarse en casa, de que la sociedad y cómo funcionamos como sociedad se ha alterado o hasta cierto modo de verlo, ha parado, es único. Cuando nosotros nos hemos sentado con nuestros padres, con nuestros abuelos, a conversar de qué les pasó a ellos en la vida, qué historias de vida ellos tienen para contarnos a nosotros, ninguno de ellos ha tenido una historia similar a la que estamos viviendo nosotros en este momento. En la última gran pandemia a nivel mundial fue hace 100 años. Y ese flu español que le llaman, fue en una sociedad completamente distinta a la que vivimos actualmente. En esa sociedad no era una sociedad globalizada, se venía saliendo de la Primera Guerra Mundial, pero no existía esta interconectividad que tenemos hoy en día. No existía ese movimiento de gente que tenemos hoy en día, o al menos el que teníamos hasta antes del estallido de esta pandemia en marzo del 2020. Y por ende, cualquier experiencia previa que se ha tenido con respecto a pandemia, por muchos relatos que podamos tratar de conectar, es una situación completamente distinta a la que estamos viendo ahora por el tipo de vida que llevábamos pre-COVID-19.
En el pre-COVID-19 tuve la oportunidad de conocernos en el 2018, yo ir a Curacaví, estar en la cancha del estadio municipal, que nos tocara una tormenta con relámpago, granizo, etc. Igual pudimos jugar, después pudimos comer unos sándwiches que nos prepararon las mamás de los muchachos, etc. Y pudimos compartir en conjunto. Y lo pudimos repetir el año pasado, pudimos movernos y desplazarnos. César, el entrenador de los chicos, puede trasladarse libremente de donde él vive hasta Curacaví para poder entrenarlo. Pero eso era pre-COVID. Y lo que tenemos que entender, y eso ha sido el gran trabajo que hemos hecho nosotros acá con los deportistas, tanto de nivel escolar hasta a nivel profesional, es entender que las situaciones y cómo vivíamos el deporte pre-COVID es distinto a cómo lo vamos a vivir durante cuarentena y cómo vamos a vivir el deporte post-COVID. Nosotros estamos acá con levemente una fortuna de que estamos saliendo y estamos saliendo de las cuarentenas, entonces estamos viendo cómo implementamos y practicamos deporte post-COVID. Pero durante la cuarentena el deporte no paró. Y lo que tenemos que tener en mente es que las razones por qué nos unimos en torno al deporte. ¿Por qué la municipalidad se preocupa del deporte? Y las razones normales, comunes, cotidianas que hablamos es que el deporte es salud. Por lo tanto, si vamos a estar más saludables si practicamos deporte. Exacto, perfecto. Pero, ¿de qué salud estamos hablando? Estamos hablando de salud física. Voy a estar en buen estado físico, voy a estar cada vez con mejor respiración, etc. Pero no solamente eso, también es la salud mental. Voy a poder despejarme, voy a tener un espacio distinto a donde poder hacer otras actividades. Por lo tanto, el deporte cumple un área de recreación muy importante dentro de nuestra comunidad y de nuestra sociedad que es importante valorar, que hacemos deporte para recrearnos. Hay algunos que salen del aspecto de la recreación y suben y terminan siendo grandes deportistas a nivel de elite y de competencia, y ahí pasamos al deporte a nivel de competitividad. Pero también tenemos a personas que disfrutan del deporte no practicándolo, viéndolo a través de las pantallas, yendo a la cancha y viendo a los muchachos jugar por el equipo del barrio, por el club de Curacaví, etc. Y ellos no juegan, pero de todas maneras consiguen una recreación a través del deporte. Y eso en este momento se ha alterado, porque no podemos necesariamente practicar deporte de la manera que estábamos acostumbrados, porque no podemos salir a los espacios físicos, estamos en casa, por lo tanto vamos a tener esa salud física, vamos a desarrollar salud mental porque no podemos practicar deporte de la manera que estábamos antes. Esa recreación que le daba el deporte a los participantes y esa recreación que le da el deporte a quienes lo observan va a estar presente. Tenemos que incluir también el otro aspecto que es muy importante, que el deporte une y cumple un rol social muy importante. El hecho que vamos a jugar con nuestros amigos muchas veces nos permite simplemente estar con nuestros amigos. Ese es nuestro entorno social. Permite que los entrenadores también cumplan un entorno social con los jugadores. Los hinchas o los familiares que van a ver a los muchachos jugar y a las niñas jugar algún deporte, también comparten un entorno social alrededor de este espectáculo, mini espectáculo, gran espectáculo que pueden estar dándole los jóvenes a los papás que van a apoyarlos cuando van a hacer deporte. Entonces, eso se ha alterado. Y por eso tenemos que entender de que no podemos, y lo que comunicábamos acá a los deportistas y en todas nuestras organizaciones durante la cuarentena, que no podemos esperar que esas rutinas sean lo mismo. Tenemos que entender nuestro estado actual en el cual estamos. Y de la manera que lo ejemplificamos acá es a través de el viaje a través de los océanos que hicieron los pueblos indígenas de Maorí que llegaron a Nueva Zelanda. Cuando ellos dejaron las islas del Pacífico y se embarcaron en las canoas que se llaman waka y salieron en búsqueda de nuevas tierras,
Cuando llevaban, en el caso de nosotros, en la cuarentena, 6, 7 semanas, ya se había navegado 6 o 7 semanas. ¿Uno se podía devolver? En realidad no, porque ya estábamos viendo la salida de la cuarentena a 1 o 2 semanas más adelante. Por lo tanto, teníamos que tratar de seguir buscando esa nueva tierra a la cual íbamos a llegar, esa nueva isla a la cual íbamos a llegar. Y esta explicación, un poco a través de la historia, a través de la analogía, ha servido mucho para que las personas y los jugadores entendieran que durante este periodo, que es la cuarentena, que es este viaje en Waka que se está haciendo, nuestra realidad ya no es la isla en la que estábamos anteriormente, sino es arriba de esta canoa, de este Waka, y cómo vivimos adentro de esta canoa y adentro de este Waka. Y ustedes se pueden imaginar que estar arriba de una embarcación pequeña, los espacios son más pequeños, las relaciones humanas son distintas, pero no significa que no seguimos viviendo, no significa que no seguimos teniendo relaciones humanas, no significa que no estamos haciendo algún tipo de ejercicio. En la embarcación tenemos que seguir remando, hacemos un ejercicio, hacemos algún tipo de diversión, porque tenemos que seguir nuestras relaciones humanas en diferentes maneras arriba de esta embarcación. Y cuando finalmente lleguemos a esta nueva isla, ¿qué sucede? Que tenemos que adaptarnos nuevamente, porque ya como veníamos viviendo durante esa cuarentena o ese viaje en esa embarcación, que es la analogía, no necesariamente vamos a seguir igual, porque ya estamos en espacios mucho más grandes, vamos a estar pisando tierra firme, no vamos a estar enfrentadas a las tempestades del mar, etc. Entonces, esa analogía con nuestra gente acá sirvió mucho para entender de nos embarcamos en una cuarentena y tenemos que embarcarnos en esta cuarentena y vivirla como una realidad de cuarentena. Y tratar de entenderla, porque es una realidad nueva, y tratar de entenderla y llevarla a cabo como cuarentena. Sabemos que cuando empecemos a salir, vamos a tener que adaptarnos nuevamente. Y eso permitió, en cuanto a lo que son las motivaciones, a lo que son nuestra vinculación con el deporte, mantener a la gente un poco más unida en torno al deporte. Porque en realidad no tengo la frustración de estar pensando, pero hoy día es martes y podría estar entrenando con mis amigos. No, porque esta realidad actual no me va a permitir necesariamente entrenar con mis amigos. Lo que me va a permitir es tal vez entrenar, pero no con mis amigos. Pero con la tecnología, tal como estamos en este momento, podemos tal vez conectarnos online y entrenar juntos, ya sea abdominales, cualquiera sea la rutina esa que queremos realizar con nuestros amigos. Igual podemos conectarnos. Por lo tanto, la sociabilización que nos da el deporte está ahí. Tenemos que encontrar el canal y la forma de llevarla a cabo. Podemos hacer deporte en forma individual. Van a cambiar la rutina, pero podemos hacerlo. Y eso nos va a dar espacio para la salud mental y la salud física. Y si hacemos algo distinto durante nuestro día, también nos va a dar una recreación con respecto a cuáles son las tareas y las obligaciones que vamos a tener todo el día en la casa. Y eso nos llevó a poder hablar con nuestros jugadores y muchos deportistas jóvenes con respecto al tema de la rutina organizativa. Para poder estar en un buen estado mental para competir en la vida pre-COVID-19, nosotros siempre hablábamos con los jugadores acá en Nueva Zelanda de que tienen que controlar lo controlable. Y partes controlando lo controlable para poder desempeñarte bien en la cancha de juego es estar teniendo rutinas bien establecidas, las cuales cumples normalmente. Me recuerdo en Chile muchas veces hablaba de los futbolistas teniendo cábalas. Las cábalas son perfectamente aceptables porque son parte de su rutina. Y si las llevan a cabo y las mantienen siempre controlables, es una plataforma que le da tranquilidad para poder tener mayor motivación y mayor enfoque en su tarea al deportista. Bueno, ¿qué pasa en nuestra actualidad? En nuestra actualidad, nosotros también podemos organizar nuestras rutinas durante el día.
no porque estoy en casa, y eso fue un diálogo muy difícil que tuvimos con hartos jugadores acá, no porque estamos en casa significa que te levantas a las 1 de la tarde, porque estás en casa, igual te puedes fijar actividades, igual te puedes fijar rutinas. El tema es, como hablamos, al estar arriba de esta embarcación, los espacios son más reducidos. Nuestros espacios, tanto físicos como emocionales, son más reducidos porque estamos ahora todos juntos con los miembros de nuestra familia. Y al estar todos juntos con los miembros de nuestra familia, ¿cómo genero espacios para lo que nosotros hablamos acá como un poco la teoría de estabilizar al deportista y poder enfocarlo a su performance? Es cómo separo lo que es la familia, el ambiente social del jugador, del deporte, de la parte vocacional, que sería el estudio o el trabajo. ¿Cómo lo separo si ahora estamos en un espacio físico y estamos haciendo todo en ese mismo espacio físico? Y lo más fácil que podemos usar hoy en día es lo que todo el mundo tiene, uno de estos, un teléfono. En estos teléfonos tenemos la suerte de que la mayoría tienen calendario y tienen un calendario donde pueden ir fijando los horarios. Esto específicamente para los más jóvenes. Los que tenemos más años, de repente pueden usar algo opuesto, un cuaderno. Y se establecen su rutina. Más o menos la hora, no tenemos que ser estrictos, pero sí más o menos la hora que nos queremos levantar, las cosas que queremos hacer durante el día, qué horarios vamos a separar para familia, qué horarios vamos a dejar para el trabajo, qué horarios vamos a dejar para el deporte. ¿Y por qué no incluir el deporte? El deporte no tenemos que incluirlo tal vez todos los días, pero si yo normalmente iba a entrenar el día martes y el día jueves, dejar alguna parte de mi día martes o alguna parte de mi día jueves para entrenar. Tal vez no con mi amigo, pero sí yo entrenar en casa o hacer ejercicio en casa. Y tal vez puedo dejar otro momento durante la semana en el cual me coordino con mis compañeros de equipo, en el cual nos podemos conectar a través de todos estos medios y cumplimos el rol social del deporte. Conversamos, nos preguntamos cómo estamos, qué han hecho, qué ha sido su vida, las típicas cosas que conversamos cuando llegamos a la cancha. Después conversamos cómo están nuestros amigos, nuestros compañeros de equipo, después jugamos, después de entrenamiento en el camarín, etc., estamos conversando nuevamente. No podemos perder ese aspecto social, pero no tenemos que mezclarlos todos juntos. Y la mejor forma de hacerlo es, en realidad, separarlos al uno, establecer, ya sea en un cuaderno o en un teléfono, los más jóvenes, las rutinas que queremos establecer para nosotros durante el día. Si hacen eso, se van a dar cuenta que esta cuarentena puede ser, mirando nuevamente del vaso medio lleno, una oportunidad excepcional en nuestras vidas de poder desarrollar cosas que antes no hemos desarrollado, desarrollar habilidades que antes no habíamos desarrollado y conocernos a nosotros mismos, que nos permite tener mejores performance en diferentes aspectos. Y cuando hablo de performance, no estoy hablando necesariamente del área del deporte, estoy hablando ser mejor hijo, ser mejor esposo, ser mejor papá, ser mejor trabajador, ser mejor compañero de equipo. ¿Cómo puedo mejorar la calidad de lo que estoy haciendo en las diferentes actividades? Porque puedo experimentar durante esta cuarentena, que es nueva para todos, cuáles van a ser las mejores fórmulas para yo poder cumplir con las diferentes tareas, diferentes obligaciones que voy a tener ahora en casa, quedándome en casa y cumpliendo con todas esas relaciones humanas que tengo. Entonces, eso es bien importante. Nos tocó muchísimo, especialmente con jugadores de enseñanza media, de que no podían entrenar o no estaban mandando sus resultados de ejercicio, etcétera, porque tenían muchas obligaciones con ayudar a la casa, a la familia. Que hoy día estuvo el cumpleaños de mi hermana, estuvo ayudando para celebrar el cumpleaños en la casa. No, es que mi mamá me pidió que limpiara toda la casa por fuera. Y nos empezamos a llenar de excusas. Y la forma que reparamos estas excusas con respecto a los jugadores fue, perfecto, eso fue la tarea de ese día. Pero ¿a dónde reorganizaste
tus responsabilidades tanto de académicas, tus responsabilidades de colegio, etcétera. Entonces, eso es súper importante. Pero por parte de nosotros, los deportistas, los entrenadores, etcétera, muchas veces pensamos que el deporte está primero. Y algo que tenemos que entender, especialmente en esta realidad del COVID-19, que es nueva, que no sabemos, nunca la hemos experimentado, es entender que las necesidades humanas de los jugadores, de los deportistas, de las familias de los deportistas, han sido fuertemente choqueadas por esta realidad. Sabemos que en nuestra comunidad, y nos pasó acá en Nueva Zelanda, mucha gente perdió el empleo. Mucha gente está tratando de ver durante la cuarentena cómo voy de compras, si ya perdí el empleo, no sé cuándo voy a recibir el próximo pago. Acá en Nueva Zelanda hubo un poco de ayuda estatal, pero la voy a recibir, no la voy a recibir. La incertidumbre es tremenda. Y ahí es donde nos podemos realmente basar en lo que son teorías motivacionales y de necesidades humanas, de que tenemos que entender que en nuestra comunidad, nuestros deportistas, en sus entornos familiares y sociales, sus necesidades humanas han sido afectadas. Y han sido afectadas desde el punto de vista fisiológico, que significa tengo para pagar las cuentas, luz, agua acá. Estoy preocupado y estoy con un estrés porque me estoy preocupando de eso. Entonces, imagínense ustedes, alguien está con ese estrés en la casa y por otro lado le estamos exigiendo el deporte. ¿Cómo le podemos apretar el botón de que play del deporte si están esas necesidades de por medio? Luego están las necesidades de seguridad. ¿Me siento seguro? Lo que vemos es que la gente está saliendo a la calle con máscaras, todas tapadas. Uno realmente, en cuanto a necesidades humanas de sentirse seguro, ¿se sienten seguros saliendo a la calle con todas estas medidas? Por supuesto que no, y eso lo está afectando a todos. Por lo tanto, en la pirámide de necesidades humanas, esas primeras dos necesidades, para muchos de nosotros en la comunidad, puede estar fuertemente afectada, ya sea la seguridad o ya sea la necesidad fisiológica por las realidades económicas que desafortunadamente están afectando a través de este COVID-19. Por lo tanto, ¿cómo podemos llegar nosotros a esas personas para apoyarlos y usar el deporte para apoyarlos? Bueno, como hablamos, el deporte cumple un rol social muy importante. Y la tercera escala de necesidades humanas es que las personas necesitamos afecto. Y el hecho de que yo, como compañero de equipo, que veo a Claudio los días miércoles en entrenamiento, y no somos más amigos que del deporte, pero los veo el miércoles, jugamos el fin de semana, punto. Darme un tiempo de conectarme. Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas? Porque esta situación a nosotros nos demostró de que el estar en mayor conexión humana, de saber cómo está legítimamente el prójimo, con un interés de saber cómo está el prójimo, nos permite cómo satisfacer esa tercera escala de necesidades que son la afectividad. Las personas se van a sentir que son nuevamente parte de ese grupo más grande, de ese grupo social que es el deporte, donde las personas que están involucradas se interesan mutuamente y legítimamente entre ellos. Hay un interés. Y eso ayuda mucho a empezar a alimentar, a ver, hay apoyo por lo menos emocional, para poder ver cómo salgo de esta, cómo navego este huaca. Y lo importante de esto es que esto da a las personas nuevamente ya un poco más de claridad de cómo tratar el tema familiar y social, el tema del deporte o el estudio, y cómo tratar el tema ya extracurricular que ya llamaríamos que el deporte. Entonces, puedo separar las cosas, puedo separar la familia, los amigos, el trabajo, el estudio, con el deporte, puedo separar todas esas cosas, y eso me permite ahora ya tener un poco más de tranquilidad, más lo que llamamos un poco más de espacio para mirar la situación y ver que en realidad estoy súper presionado porque me siento inseguro cuando voy al supermercado, que tengo que salir con máscara, etcétera, etcétera, pero sé que puedo llegar a la casa y tengo un entorno afectivo
que me va a dar un resguardo. Y en 2 horas más me voy a conectar por WhatsApp, o me voy a conectar por Messenger, por llamada, etcétera, y voy a hablar con mi amigo Claudio, y eso también me va a dar un resguardo de afectividad. Entonces podemos apalear un poco esas inseguridades que tenemos con respecto a lo que es las partes de seguridad y la necesidad fisiológica. El cuarto nivel de necesidad humana es el desarrollar autoestima. Y el deporte, para muchos, es un área donde podemos desarrollar autoestima porque somos buenos para la pelota, somos buenos para el deporte, somos rápidos, pero en este momento no lo tenemos. Y la autoestima en esa área donde estábamos con una fortitud de alma para tener esa necesidad humana satisfecha y motivación satisfecha, no está. Entonces, ¿cómo buscamos y alimentamos esa autoestima de nuestros compañeros de equipo, de nuestros amigos que están involucrados en el deporte? Eso es un área, en realidad, para investigar y para ver, porque cómo alimentamos esa autoestima de nuestros compañeros, de nuestros amigos que están involucrados en el deporte, que su autoestima muchas veces era autoalimentada por meter 4 goles. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos ahora? La respuesta no la tengo, y va a ser distinto para cada una de las personas. Con un par de equipos con los cuales yo estoy involucrado como entrenador de rugby en el área de las habilidades mentales, lo que trabajamos es con revisión de video para que los jugadores vieran las cosas buenas, las malas y a dónde podían mejorar en cuanto a su juego. Usamos bastantes procesos reflectivos con respecto a su experiencia en cancha y cómo pueden sacar los aprendizajes de las cosas que son muy buenas y las cosas que pueden aún ir mejorando. Y así fuimos alimentando la autoestima a través de procesos de reflexión. Pero va a ser distinto para cada uno, pero sí se los dejo ahí como una interrogante de cómo alimentamos la autoestima. Pero finalmente, y esto se une con otras teorías de motivación, es como seres humanos, cuando buscamos algo que nos va a realizar, en el cual vamos a ser muy buenos, que vamos a ser maestros en algo, eso realmente nos alimenta y nos ayuda a suplir cierta necesidad humana. Ahora, muchas veces es difícil de buscar esto cuando tengo muchas inseguridades que no las tengo cubiertas, y eso tenemos que entenderlo en esta situación actual. Pero algo que nos favorece durante esta cuarentena es que tenemos tiempo. Entonces, si sé que tengo necesidades económicas durante esta cuarentena, la necesidad económica nos puede abarcar las 16 horas del día, y hablo de 16 horas porque espero que se duerman 8 horas. Entonces nos quedan 16 horas despiertos. ¿La necesidad económica nos va a afectar las 16 horas o dejamos que la necesidad económica nos afecte unas 4 horas, pero tenemos 2 horas entre el día para dedicarnos a buscar en qué queremos lograr la maestría o ser muy bueno? ¿Y esto por qué es importante? Y esto nos puede enseñar mucho el deporte, porque los que juegan básquetbol, si quieren tirar un tiro libre en básquetbol, ¿cómo lo mejoran? Dedicándole tiempo a lanzar tiros libres en básquetbol. Los que quieren patear bien a los palos en rugby, ¿cómo lo mejoran? Pateando los palos. Y lo hacen muchas veces y tienen que dedicarle tiempo. A todo lo que queremos mejorar, tenemos que dedicarle tiempo. Entonces, ¿cómo nos adaptamos? Esta situación actual nos está obligando a adaptarnos y asumir que estamos en una situación nueva. Y no va a ser como lo que era antes. Por lo tanto, si asumimos que es nueva, tenemos que entrenar cómo adaptarnos y ser buenos en alguna tarea, en alguna destreza, en alguna habilidad que podemos desempeñar en esta situación actual, que es la cuarentena. Esta situación actual, que es este viaje en Huaca que estamos haciendo, hasta que lleguemos a la nueva isla, al nuevo territorio, que va a ser el post-COVID. Y ahí en el post-COVID nos vamos a tener que adaptar nuevamente. Yo tuve el primer entrenamiento con un equipo este sábado recién pasado, y el equipo de 36 jugadores lo teníamos dividido en 4 grupos.
que teníamos a un entrenador solamente dedicado a estar entre cada vez que había un alto en el entrenamiento, repartiendo ese gel para limpiarse las manos. No pudo haber tackles. Tuvimos que mantener a los 4 grupos separados en cada momento. Después, cuando teníamos que dar los mensajes finales del entrenamiento, al final estábamos gritando porque estaba una cancha abierta y toda la gente manteniendo 1,5 metros de distancia. Aparte de eso, pasando lista para saber exactamente quién llegó al entrenamiento y de dónde venían. Entonces, hay un montón de protocolos que nos tenemos que adaptar más allá de simplemente hacer el deporte. Entonces, tenemos que entender de que tenemos que ser ordenados, entender nuestra actualidad actual y ver por qué lado podemos satisfacer esa afectividad, satisfacer la estima personal y desarrollar tal vez alguna habilidad o talento, alguna tarea u oficio o aspecto deportivo que se puede hacer en cuarentena para que cuando salgamos podamos aplicarlo. Y si no lo podemos aplicar, eso es el otro mensaje bien importante que le dimos a los jugadores acá, no importa. Lo que logramos hacer durante la cuarentena es aprender de nosotros mismos, de que pudimos aprender algo, transformarnos en buenos en ese algo, pero también soltarlo, porque ahora vamos a tomar algo nuevo en post-cuarentena que vamos a aprender, lo vamos a aplicar y lo vamos a transformar en bueno. Y esto es muy similar a lo que es el deporte, a lo que nos enseña el deporte. El deporte nos enseña a trabajar en equipo. Esto lo podemos alimentar trabajando en equipo. El equipo, ese grupo social que forman los equipos, no ha desaparecido con la cuarentena. Todavía están ahí. Entonces ahí tenemos una obligación realmente de mantener esos grupos funcionando. No obligarlos a funcionar todos los días, pero sí ver cómo esos grupos se pueden mantener unidos, porque esos grupos se pueden apoyar en esos aspectos de autoestima, afectividad o de buscar nuevos áreas o tareas en las cuales se pueden desarrollar más fuertemente. Lo otro es que nos enseña el deporte, es que nos sentimos parte de algo. Y qué importante cuando ahora nuestros espacios se han reducido, estamos solamente en casa, cómo nos sentimos parte de algo. Esa conexión con nuestras entidades deportivas que aún existe y que eso va a ser clave para la vida de post-COVID, donde vamos a poder tener nuevamente un entorno social, mantenerla. Entonces, ese sentimiento de pertenecer a algo va a ser muy importante que lo mantengamos vivo. Pero también el deporte nos enseña que muchas veces podemos perder. De hecho, en el deporte más veces perdemos que ganamos. Y eso es una realidad. Y la realidad de que el deporte nos enseña cuando perdemos, de que nos sentimos vulnerables, de que nos sentimos que jugamos mal, que somos malos, que no me salió esto, no salió esto otro, es normal. Pero porque el deporte al final del día es un juego y es una diversión, nos sentimos mal, se nos pasó y seguimos adelante. ¿Por qué no aplicar eso a nuestra vida diaria? Al final del día, la vida va a seguir mañana, pasado y en 3 días más. Entonces, si algo que intentamos hoy día en cuarentena, o algo que estamos haciendo hoy en cuarentena, o alguna decisión que ahora tomamos en cuarentena, no dio el resultado esperado, lo asimilamos al deporte, perdimos. Pero perdimos el partido, un partido. Pero no hemos perdido el campeonato. Tenemos otro partido que jugar la próxima semana. Entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos entrenamos? ¿Cómo reajustamos nuestra rutina para poder jugar el partido la próxima semana? Y nuevamente, si es que perdemos el partido la próxima semana, el tipo de comentario que muchas veces nos hemos reído, no se nos dieron las cosas, el profe nos dijo, y no se dieron las cosas, volvemos, restablecemos rutinas y buscamos qué podemos mejorar para ganar el tercer partido. Tal vez perdemos de las decisiones que tomamos en casa con respecto a nuestra rutina y cómo establecemos nuestras prioridades de deporte, de familia, de académica, de trabajo. De repente estas primeras 1 o 2 semanas de cuarentena no nos resultan bien. Perfecto, es como perder un partido. Pero ¿qué podemos sacar de ellas para mejorar
lo que nosotros podemos hacer individualmente y colectivamente, tanto en nuestros entornos familiares como en nuestros entornos de equipo, y apoyándonos en nuestros entornos de equipo para ver si podemos mejorar la decisión con respecto a las próximas tareas o obligaciones que nos ponemos dentro de estas cuarentenas. Me viene una pregunta por acá que me mencionan el tema de la recuperación de lesiones. El tema de la recuperación de lesiones durante la cuarentena nosotros realmente lo pusimos en la categoría de ver el vaso medio lleno. Porque cuando antes, en nuestra historia de los últimos 100 años, han tenido los deportistas la posibilidad de plenamente recuperarse de una lesión antes de volver a jugar, sin tener la presión de que estoy perdiendo partidos, que me pueden dejar fuera del equipo, etc. Es un gran momento para... Esa es tu maestría, mejora tu lesión. ¿Qué tengo que hacer para mejorar? Ese es mi involucramiento con el deporte. Así me involucro ahora, recuperando la lesión sin ninguna presión de tener que volver, sin ninguna presión de tener que estar listo en una semana o 2 semanas más para jugar. Este espacio de la cuarentena, por lo menos acá, nos dio una gran posibilidad para que el jugador pudiera tener un autocuidado y preocuparse en sí mismo. Lo que vimos vuelta las posibilidades del enfoque con respecto a no te preocupes del juego, preocúpate de la lesión. Eso ha sido una de las partes bien valiosas. Para aquellos que no están lesionados, el reflexionar sobre su juego. Piensen en la temporada pasada. ¿Qué les resultó bien? ¿Qué fue destacado de cómo jugaron ustedes? Porque nosotros podemos jugar y practicar deporte y lo practicamos. Y lo repetimos y seguimos así en una línea y no pasa nada. Pero la mentalidad que tenemos acá en Nueva Zelanda es una mentalidad reflexiva de que si yo juego deporte o hago algo, ¿cómo puedo ir subiendo? ¿Cómo ir aumentando mi performance en eso? Este periodo de cuarentena nos permite eso. Nos permite hacer una retrospección y pensar, yo soy súper bueno para correr. ¿Qué puedo hacer para sacarle mayor provecho a la velocidad que tengo? Y a lo mejor, hablando con los técnicos, los entrenadores que ustedes tienen allá, a lo mejor el tip va a ser, mira, hace tales ejercicios en casa que te va a dar más fortalecimiento de pierna y eso va a permitir aumentar velocidad cuando aumente los entrenamientos post-cuarentena. Entonces, ese tipo de cosas las trabajamos bastante viendo el vaso medio lleno, que nos permitió trabajar en aspectos de performance deportivo que antes no lo habíamos hecho. Y esto es completamente aplicable en cualquier área, puede ser aplicable en el área de los estudios para los niños que están en el colegio, completamente. Si antes no era bueno con la matemática, ahora en realidad la profesora está atrás de una pantalla, no está sobre el hombro mirando el trabajo que está haciendo el niño en clase. El niño tiene la presión de la profesora acá, la tiene adelante ahí en la pantalla. Entonces, hay espacio ahora, hay un espacio de distanciamiento físico, distanciamiento emocional, para poder trabajar las tablas de multiplicar, o la álgebra, o lo que sea, si es matemática, lo que queremos desarrollar y mejorar. Entonces, y eso lo establecemos en la rutina. Decimos, mira, en realidad tengo 16 horas en el día, ¿qué puedo meter dentro de mi día, en un espacio de esas 16 horas, que voy a trabajar 40 minutos mi matemática? Entonces, eso es bien importante. Pero sin duda, una de las situaciones que hemos tenido es el hecho de que la gente se ha visto afectada enormemente durante la cuarentena. Y eso, incluso hablando con algunos colegas en Estados Unidos, hablan de que nadadores están sufriendo muchísimo. ¿Por qué? Porque las piscinas están cerradas, entonces no pueden entrenar y nunca han sido adaptados a otros tipos de entrenamiento. Entonces, ¿para qué sirven? Entonces, lo que tenemos que ver ahí es entender que tenemos motivaciones intrínsecas y extrínsecas. El deporte muchas veces a nivel recreativo, participativo, es fuertemente, como dijimos, social, y esas motivaciones de participar en deporte y ser bueno es porque estamos ahí con nuestros amigos.
porque voy a poder postear la foto en Facebook o en Instagram y me van a ver mis amigos que juego a la pelota y soy re bueno. Pero ahora no lo puedo hacer. Entonces no estoy recibiendo esa motivación extrínseca. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora para equiparar esa motivación extrínseca? Muéstrale a tu amigo que estás haciendo ejercicio en casa. Ponle desafíos a tu amigo. Yo con un grupo de jugadores que me asignó a mí del equipo, hicimos un desafío de flexiones de brazos. Y uno de los muchachos había hecho 52 flexiones de brazos consecutivas. Y al final, ¿qué hice yo? Traté de superarlas, las superé, llegué a 63. Y después vinieron otros dos muchachos que me superaron a mí con la flexión de brazos. Y al final fue entretenido. ¿Y qué descubrí yo? Que a mi edad, si me ponen un desafío, igual lo voy a hacer, igual lo voy a intentar. Y me maté de la risa de que me estaba comparando con muchachos de 18 años que podía hacer la misma cantidad de flexiones de brazo de ellos. Y eso me causó a mí recreación. Pero el que había un desafío también me dio una motivación extrínseca para yo mantenerme en forma, de yo poder estar haciendo algo y no solamente sentado atrás del escritorio, que es un poco lo que me toca como profesor hacer clase. Me toca estar sentado, entonces podría estar acá sentado todo el día, pero no me va a servir en estos otros aspectos, en el aspecto recreativo, no va a servir en el aspecto deportivo tampoco, de mantenerme en forma. Entonces, los desafíos en la parte extrínseca ayudan muchísimo. La motivación intrínseca es la que nace de uno. Eso es súper importante. Ustedes se recordarán de Agassi, el gran rival del Chino Ríos cuando el chino salió número 1 del mundo. Bueno, él en su libro él cuenta de que a él le cargaba ir a entrenamiento. ¿Por qué? Porque el coach era el papá y le sacaba la mugre en el entrenamiento. Y él veía la máquina que le lanzaba las pelotas de tenis, la veía como un monstruo que le lanzaba fuego. Así él miraba y veía lo que era esa máquina de entrenamiento, porque sacaban la mugre, la cantidad de pelotas que le lanzaban para pegar cuando era un niño y adolescente aprendiendo a jugar tenis. Pero él cuenta en su libro de que a pesar de tener ese padre que lo obligaba a ir a jugar y a ir a entrenar, que era la motivación extrínseca, él dice, igual había algo dentro de mí que quería ganarle a ese monstruo que me lanzaba las pelotas. Y eso es lo que soy llamado la voluntad. Al final, lo único que nos para de hacer algo, el tomar un desafío, el adaptarnos, el sentarnos y hacer un listado de nuestra rutina diaria, es la voluntad de querer hacerlo. Y cuando no tenemos esa motivación intrínseca de querer hacer algo, la fórmula más fácil es establecer obligaciones para uno mismo. Entonces me obligo a hacer tal cosa. Y la verdad, especialmente con los jóvenes, estos aparatos que suenan la alarma es lo mejor. Porque te suena la alarma y te recuerda a, ¿sabes qué? Voy a tener que hacer tal otra cosa. Apoyándonos con algunos elementos externos, pero la invitación es entender que la motivación intrínseca para nosotros levantarnos y hacer ejercicio, participar en deporte, llamar al amigo para saber cómo está, seguir fomentando ese aspecto social del deporte que nos va a ayudar con la motivación extrínseca, es muy importante de que nos pongamos obligaciones para gatillar esa motivación intrínseca que podemos estar faltando en estos momentos porque nos cambió el ambiente físico. Entonces, en nuestro medio ambiente cambió, hagamos una especie de mea culpa y entender de que estamos en esta situación, este es mi ambiente físico, este es mi medio ambiente. ¿Cómo actúo en este medio ambiente? Me establezco nuevas rutinas para este medio ambiente actual que tengo. Entendiendo que estableciendo mi rutina me va a ayudar a ser gatillantes para mi motivación intrínseca, que sé que durante este periodo de tiempo se va a ver afectada. Va a haber momentos que me da lata bañarme y vestirme temprano. O, ¿sabes qué? Ya no quiero limpiar más la casa. Creo que es lo único que estoy haciendo.
no quiero ir a clase hoy día porque ya estoy aburrido de ver a los profesores online, etc. Entonces, establecernos rutinas a las cuales debemos cumplir. En la vida previa al COVID-19, vivíamos con esa obligación de tener que llegar a alguna parte y después de haber llegado a tal parte, con la preocupación de tener que irnos de tal parte. Me explico. En la mañana nos levantamos y estábamos apurados porque teníamos que llegar al trabajo o teníamos que llegar al colegio. Después estamos en el colegio y estamos preocupados de cómo nos vamos a ir a la casa y qué vamos a hacer después del colegio. Después cuando estamos en la casa, estamos preocupados de la próxima cosa. Bueno, eso ya pasó. En este momento no vamos a ninguna parte. Estamos en casa. Por lo tanto, nos establecemos rutinas al respecto. Y lo que les cuento yo no es que lo aplicamos al deporte, lo aplicamos a nuestras vidas diarias, porque tenemos que tener lo controlable, controlado, para poder rendir lo que estamos desempeñando. Y eso es como el primer aspecto que queremos reforzar en el ambiente. Esto también de la NASA y de los astronautas que han estado en la estación del espacio. Están arriba por 6 meses. ¿Cómo lo hacen? Ellos ni siquiera tienen el cambio de día y noche que tenemos nosotros. Si ellos no se entrenan para establecerse rutinas, se completamente trastornarían. Entonces, la verdad es que tenemos que aprender de experiencias humanas anteriores y tratar de relacionarlas de lo mejor posible a nuestra situación actual del COVID-19 para ver cómo podemos sobrellevar esta cuarentena, pero no sobrellevarla, sino en realidad vivirla. Y esto es algo súper importante, porque todo lo incómodo que puede ser en algún momento esta cuarentena y todo lo que nos hace carecer, la falta de entrenar, la falta de salir a hacer ejercicio, la falta de hacer amigos, etc. Esto es solamente un recordatorio que estamos vivos y que estamos viviendo esta experiencia. Por lo tanto, esto es un tema de actitud. La actitud que tenemos que tener cuando entramos a competir. Puedo estar compitiendo con un equipo que yo sé que es mejor. Y si entro con la actitud que yo sé que es mejor, lo más probable es que no voy a tener mucha posibilidad de ganar. Pero si entro con la actitud de que voy a entrar a competir, voy a usar todo lo que tengo a mi alcance para poder desenvolverme bien y competir bien, ya el rival dejó de ser un contraste. Entonces, y voy a disfrutar ese partido. Y muchas veces en el deporte, cuando después estamos pensando, especialmente a la edad de nosotros, estamos pensando en nuestras experiencias deportivas del pasado, muchas veces nos recordamos con mucho cariño experiencias deportivas que ni siquiera nos acordamos si ganamos o perdimos, pero las vivimos. Y eso es lo importante, es sacar la experiencia de vivencia que tenemos actualmente en este COVID-19. Y como partimos, la posibilidad de estar con un aspecto deportivo y vincular el deporte a la experiencia de estar en casa, nos va a enseñar muchísimo, porque el deporte, como hablábamos, nos enseña el trabajo en equipo, nos enseña a estar socialmente conectados. Eso lo podemos seguir haciendo. Gracias a Dios con esta interconectividad que tenemos en el mundo actualmente. Yo estoy día martes al otro lado del Océano Pacífico hablando con ustedes. Así de interconectados estamos. Entonces, que no nos prohíba eso del ambiente social. No, que eso nos prohíba la cuarentena de pasarlo bien. El deporte nos enseña a pasarlo bien. Pasémoslo bien. Generemos espacios donde nos podamos reír y pasarlo bien. Y una buena excusa es, hagámoslo con nuestros compañeros de equipo, de los grupos en los cuales participamos en el deporte. Ahí generamos, con esa gente, nosotros jugamos juegos. Tal como cuando éramos niños chicos. Cuando éramos niños chicos jugábamos juegos para pasarlo bien. Con ese grupo de gente, pasémoslo bien. Y también recordemos que en el deporte perdemos y ganamos. Pero solamente perdemos un partido a la vez y nos podemos parar y ganar el siguiente partido. Tenemos que hacer ajustes. Por lo tanto, el sentirnos vulnerables porque algo hicimos mal o algo no está funcionando durante la cuarentena está perfectamente aceptable. Y eso es parte de estar viviendo la cuarentena. Lo que tenemos que hacer es ver qué ajustes tomamos y cómo lo llevamos hacia adelante. Eso en general
es el approach que hemos tomado acá con nuestros jugadores, con nuestro equipo. Soy realista de que algunos jugadores se han llenado de excusas y han avanzado muy poco. Otros jugadores, al contrario, han salido de la cuarentena con un estado físico increíble. De hecho, ayer salió en los periódicos que Beauden Barrett, que es el 10 del equipo de los Blues de Oakland, esto en rugby, marcó el récord en el Bronco. Bronco es un test de correr de resistencia, que se corre 5 veces el largo de la cancha en shuttles, que corren 20 metros de vuelta, 40 metros de vuelta, 60 metros de vuelta, y esto lo repiten 5 veces. Corrió este test en velocidad récord. Y uno dice, pero este jugador viene saliendo de cuarentena. Claro, porque fue un jugador, un All Black, que trabajó durante la cuarentena en lo que él ya era bueno. Él ya hizo una reflexión, él era bueno en cuanto a correr. ¿Y qué hizo? ¿En qué aprovechó la cuarentena? Mejorar en cuanto puede correr algo. Y estos son aprendizajes que podemos sacar. Y tenemos que tenerlo súper claro. Y esto me lo dijo mi madre cuando yo era muy chico. Si fulano puede hacerlo, no hay nada que te diga a ti que tú tampoco lo puedes hacer. Y la verdad, lo que ha podido hacer tal vez Claudio, Gustavo, Javier, etcétera, a lo mejor yo no lo logro hacer, pero nada me está frenando de no poder intentar de hacerlo. Y en este momento, esta cuarentena nos da un poco esa privacidad, esa autonomía para tratar de llegar a nuestras maestrías en alguno de nuestros talentos o habilidades que queremos desarrollar. Y a los papás que puedan estar escuchando esto, no solamente en el ámbito deportivo, sino hablando del punto de vista del performance humano, puede ser en las tareas laborales, en las tareas académicas, como también las deportivas, o musicales incluso, si es que alguien está inclinado hacia la música, que también puede ser otro legítimo ejercicio de los performance humanos. Así que eso es un poco el ambiente que estamos en este COVID-19, cómo con el deporte le podemos ganar al COVID-19 y la invitación a que sean proactivos con respecto a cómo enfrentar este partido que va a durar un tiempo, pero después nos va a permitir llegar a otra competencia que cuando lleguemos a este otro destino, que va a ser un nuevo ambiente al cual vamos a tener que adaptarnos nuevamente. Y con toda esta adaptación que hemos hecho durante el COVID-19, vamos a estar más que preparados para adaptarnos al ambiente post-COVID-19 después. Gustavo, quería preguntarte si teníamos algún tipo de preguntas en el live comments o algún comentario de parte tuya. Se va a agregar Gustavo para hacer algún comentario. Ahí está. Claro. ¿Algún comentario, pregunta que haya llegado, que te haya llegado, Gustavo? La verdad que se repiten un par de preguntas por interno, no por el muro, pero tienen que ver un poco por lo que ya hablaste, las motivaciones, el origen de las motivaciones. Este sentimiento de necesidad de adrenalina en alguna medida que tenemos los deportistas y todas las personas que en alguna medida vivimos de distintas maneras la adrenalina, ¿cierto? Ya sea a través del arte, del deporte, del trabajo, las pasiones finalmente nos llevan a esa adrenalina. Y cuando se ven afectadas, ¿cómo se reemplazan? ¿Cómo se sustituyen? Porque finalmente eso es lo que uno tiene que sentir para en el día al día no caer en esta monotonía y depresión de que no tengo que hacer eso por ahí poco, y creo que has contestado en alguna medida esa inquietud. Pero te lo enfatizo, y acá tenemos que hablar de, cuando menciono la palabra adrenalina o esta energía que nos da el practicar deporte, esta energía es consecuencia de practicar el deporte, y eso es lo que tenemos que pensar, o es la causa que la cual practicamos deporte. Entonces, si la pregunta está viniendo hacia nosotros, es porque
los participantes quieren revivirla. Y aquellos participantes que están preguntando con respecto a ella ya la han vivido. Y es como una especie de adicción. Si me gusta lo que siento con esa adrenalina cuando practico el deporte, ¿por qué estoy esperando vivirla nuevamente como consecuencia? Es como, el tema es, a mí me gusta esa niña que vive en la casa de la esquina. Y me gusta esa niña que vive en la casa de la esquina. Y me gusta harto esa niña que vive en la casa de la esquina. Pero, ¿qué voy a hacer yo al respecto? Yo ya sé que me gusta esa niña en la esquina. Y sé que pre-COVID, cuando me topaba con esa niña que vive en la casa de la esquina, en el negocio de don Juanito, me daba algo en el estómago y me sentía súper contento cuando la veía y la saludaba y conversábamos 3 palabras. Perfecto, pero ahora no puedo porque estoy en casa, no puedo practicar, no puedo ver a esta niña en la esquina, ni tampoco la voy a ver cuando voy a comprar algo, el pan, en el negocio de don Juanito. ¿Qué puedo hacer? Tengo que ser proactivo. Yo ya Porque sé. a la lata de ir a comprar pan. Exacto. Tengo que tomar el teléfono y llamar a la niña. Tengo que mandarle el WhatsApp, tengo que mandarle un Instagram. Tengo que yo ser proactivo. Y a eso me refería con respecto a que uno puede generar los gatillantes a través de establecer rutinas e imponerse obligaciones. Y zanahorias, incentivos. Exacto. Siempre es importante Exacto. tener incentivos. Nosotros acá el tema de los incentivos lo ponemos más como rewards, más que un incentivo, porque el incentivo es al final una motivación externa que te hace, por el incentivo tú vas para allá. Al establecer una motivación intrínseca de decirle, ¿sabes qué? Quiero establecer esta obligación para mí de hacer esto, porque yo sé la sensación que voy a conseguir con esto, lo hago, lo consigo y después se le da un premio. Entonces, el premiar, sin duda, incentivar. Sin duda. Está perfecto, lo entiendo. Me aclaraste un tema que tenía sin duda confuso, porque efectivamente un incentivo es distinto a un premio. Ahí, bueno, César, el coach de los chicos de la escuela de rugby, te está haciendo una pregunta, Fran, no sé si la lees. Dice, ya, yo como entrenador, ¿cómo puedo resaltar las cualidades de todos y que se crean el cuento? Primero que nada, el cuento se lo tiene que crear cada uno. Lo que tú puedes hacer, César, y primero que nada un gran saludo y abrazo, espero que estés bien con tu hijo y tu familia. Lo que puedes hacer con los chicos de Curaca Rugby es decirles, a ver muchachos, esta semana tienen hasta el viernes por el WhatsApp interno, por el medio que ustedes usen, mándenme cuáles son las 2 o 3 cosas que ustedes encuentran que son buenos cuando juegan rugby. ¿Ya? Reflexión súper simple. Y después, y ese diálogo lo puedes hacer en privado con los jugadores. Que no te lo manden por un chat generalizado a todos, porque así, ¿qué pasa? Porque yo te voy a decir, yo creo que soy bueno para taclear, y todos te van a decir, yo soy bueno para taclear. Entonces, que tú lo hagas por privado, y tú les dices, oye, cuéntame, ¿qué sientes cuando tacleas? ¿Por qué lo haces bien? Entonces, el generar esas preguntas abiertas ayuda a que los muchachos empiecen a visualizar cómo lo hacen y qué es lo que hacen bien. Entonces, cuando ellos generan esa visión, pueden ya empezar a dirigirse a esa visión. Y lo que pasa, si a lo mejor alguno de ustedes ha visto esta nueva documental de Michael Jordan que están dando en Netflix. Michael Jordan, deportista basquetbolista norteamericano de los 90, habla, incluso LeBron James, actual basquetbolista de la NBA, también habla mucho de esto. La visualización te permite jugar el partido previo al partido. Perfecto. Sí, claro. ¿Y qué pasa? Cuando tú logras jugar el partido previo al partido a través de un proceso de visualización bueno, bien hecho, detallado, el jugador cuando entra a la cancha, entra y está en piloto automático. Todo en cámara lenta y todo resulta. Y cuando tú estás...
Fran, ojo que eso pasa naturalmente en cualquier deportista en las horas previas y la noche previa a un encuentro importante, incluso hasta 2 noches previas. O sea, es ese mismo que sientes tú cuando vas a comprar el pancito y vas a encontrarte con la vecina de la esquina. Tú también estás con cierto sentimiento interior a una noche previa a un partido, ¿te fijas? Porque finalmente hay un tema de adrenalina que te gusta y aprovechar a lo mejor esos mismos momentos que te cuesta quedarte dormido, porque siempre son 2 horas más las que te cuesta quedarte dormido de lo normal, ocupar esos mismos momentos para prever ese partido, para imaginar ese partido. Al menos, a lo mejor, lo que me recomendaban a mí algunos coaches, lo que no debes hacer. Exacto. Eh, Y ahí también depende mucho el error que no debes cometer. hay deportistas que se activan en base a lo que no deben de hacer, hay deportistas que se activan en base a qué debo hacer, el positivo versus el negativo. Eso depende mucho de el carácter y la formación que haya tenido ese individuo. Eh, por ejemplo, un individuo que en casa siempre le dijeron, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto otro, no se va a activar con lo que no debe hacer. Mm. A sentir súper, súper, no sé, recluido. Pero Sí, pues. si viene de una formación de casa a donde le han dicho, intenta, prueba, 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 tal vez ese deportista se puede activar con el no debo hacer tal cosa, porque son sus autorrestricciones y solo se está armando su mapa de lo que debe hacer. Ahora, lo que tú mencionas tienes toda la razón, y uno le dice a los deportistas que el día antes o en la mañana antes de jugar, que hagan este proceso de visualizaciones, pero ese es el día del performance, ese es el día del performance, entonces en ese momento tú estás, esa visualización que haces el día antes o el día del partido, es parte de tu performance. Y lo que nos falta a nosotros que tenemos que aprender como deportistas es que todas estas cosas tienen que entrenar. Entonces yo tengo que empezar a hacer procesos de visualización constantemente. Entonces cuando si juego básquetbol me tiran una defensa, no sé, hombre contra hombre, yo ya lo he visto en mis procesos de entrenamiento de visualizaciones para poder aplicarlo el día del partido. Porque tal vez en mi visualización previa que hice ante el partido, hice solamente visualización de ataque, no de defensa, por ¿Y ejemplo. esto cómo lo podemos llevar a la motivación, a creerse el cuento, como decía César? Bueno, establecerlo como rutina. Como entrenadores lo que podemos hacer es tratar de gatillarlo un poco más con lo que le decía yo a César. Pregúntale, la pregunta básica a hacer un muchacho, y me acuerdo las caras de muchos de ellos que están allá en Curaca Rugby, es ¿cuáles 3 cosas ellos hacen bien? Y individualmente que ellos piensen, ¿cuáles 3 cosas haces bien en la cancha? ¿Ok? Y díganle a César, estas 3 cosas son las que hago bien. Súper. César, ahí tú ya ahora empiezas un proceso de reflexión con el jugador, que le preguntas, ¿por qué lo haces bien? Pero no le preguntes por qué lo haces bien al principio. Pregúntale, ¿qué haces bien? La siguiente pregunta, cuando ya te dan qué es lo que hacen bien, les preguntas, ¿por qué lo haces bien? Y la tercera pregunta, cuando te dicen, es, ¿cómo lo haces? Y ahí viene el proceso de descripción. Y ahí es cuando empiezas a generar tú la visualización del jugador, y ahí el muchacho mismo va a ver, no solamente digo que lo hago bien, sino también me veo. Y estamos enfrentando las diferentes formas de aprendizaje. Aprendo escuchando, aprendo viendo, ahora estamos creando la imagen, por eso estoy viendo, y cuando César los tengas tú ahora en cancha, vas a usar la parte de aprendizaje táctil y lo vas a hacer con la pelota. Y ahí abarcaste las 3 áreas de aprendizaje y ya está generando una automatización de las habilidades y el de creerse el cuento completamente de que son buenos. Pero hay que unir esas 3 fases. En este momento, en la cuarentena, podemos unir las primeras 2 sin ningún problema. Oye, de aquí Benja, me imagino que debe ser parte del equipo, Benja Jara, eh, comenta que él lo hace siempre, previo a cada partido. Hay que hacerlo más, como nos dice Fran, ahora Benja. Y César puede plantear una pregunta. eh, 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 ¿Los niños en el mismo proceso es lo mismo con niños, con jóvenes, con profesionales, con amateurs?
Sí, absolutamente. Y a eso me refería hacia el final de la presentación, de que estamos hablando de performance humano. El deporte es solamente un ámbito de performance humano. Podemos tener performance humano en el trabajo, en la vida familiar, en la música, etcétera. Por lo tanto, lo que estamos hablando lo pueden aplicar incluso en el estudio. Tienen prueba de historia y geografía de Chile, Claro, visualicen las preguntas que les pueden hacer. No solamente estudien, sino háganse preguntas. exacto. Les apuesto, si ustedes se hacen 10 preguntas, por lo menos 3 o 4 de las 3 preguntas que se hicieron van a ir en la prueba. Así es. Y esto es trabajar el desarrollo del performance humano. Fantástico, fantástico. En todo caso, tengo que decir, querido estimado César, que tus niños hartos se han motivado. O sea, tuviste preseleccionado el año pasado, creo, por primera vez o por segunda vez. Lo encuentro fantástico. Creo que tienes una camada que se cree el cuento y que está llevando el nombre de la escuela de rugby de Curacaví a instancias importantes, ¿ah? Sí, y la fuerza, y esto un poco para Así la... que felicitaciones a César en todo caso, digamos, ahí por el trabajo. Sí, por supuesto, por supuesto. Y las dos experiencias que hemos tenido nosotros en Curacaví con los alumnos que he tenido la fortuna de llevar a Chile a trabajar y practicar lo que es ser entrenadores allá. eh, lo que nos dimos cuenta, el comentario que nos llevábamos es la entereza esa fortitud que tenían los muchachos en Curacaví de ir hacia adelante. Ir hacia adelante. No, la palabra creo que usamos en Chile es ponerle el hombro. Sí. Y creo que esa actitud, porque al final el lograr hacer cosas o no hacer cosas, tiene que ver con lo que hablaba yo, el tema de la voluntad, la actitud, el no Hay actuar un bajo sello ahí, consecuencias. hay un sello que comparto contigo, yo lo he visto, yo he estado con ustedes en la cancha, hay un sello ahí en ese grupo que es importante Sí, rescatar y que se vaya transmitiendo a aquellos que se vayan integrando a ese grupo, porque si se pierde sería muy, muy triste porque es un punto, es una fortaleza, una ventaja competitiva importante. exacto. Y le pone el hombro a las circunstancias de trueno, relámpago, granizo, le O pone sea, a la cancha sin pasto, le escéptica. pone el hombro al calor increíble, eh, le pone el hombro. Y si esto es un reflejo de lo que es la comunidad de Curacaví, eh, lo que diríamos acá en inglés, the sky's the limit, el cielo es el límite, no pueden llegar muy lejos con esa actitud de ponerle el hombro e ir hacia adelante. Y crear esos ambientes donde yo pueda seguir poniéndole el hombro para salir adelante, nuevamente parte con entender en la situación que estamos y establecer una rutina organizativa para ir generando nuevos ambientes para ir más arriba, más arriba, más arriba. Sí, lo encuentro totalmente de acuerdo. O sea, fantástico, fantástico. Bueno, creo que sí, aquí nos manda un gracias a César y creo que ya podríamos estar cerrando. Si es que no aparece algún otro comentario más y tú ya no tienes nada más que aportarnos, creo que ha estado súper bien. Creo que ha sido un tema que se ha presentado de manera redonda bueno, si hubo algún tema pendiente, ya saben, tienen nuestros contactos. Voy a dejar aquí en el Face, voy a dejar el Instagram y el Facebook de Beca Sports. Fran hará lo propio con sus contactos. La idea igual es que ocupen a Gustavo acá para poder un poco canalizar las demandas con Francisco. Así es que desde ya, muchas gracias por su atención, por su participación. Esperamos haber al menos igualado las expectativas. No, y por mi parte, Gustavo, como siempre, muchísimas gracias por todo lo que haces por nosotros, no solamente en el caso mío, que somos amigos de toda la vida, sino también por MIT, pues School of Sport, de darnos un canal para poder comunicar un poco la experiencia y lo que enseñamos nosotros acá a nuestras propias comunidades y a nuestros propios alumnos, sino también abrir esa puerta hacia Chile y Latinoamérica. Así que muchas gracias por eso, gracias
a la Municipalidad de Curacaví por darnos esta plataforma para hablar no solamente con los muchachos que ya conocemos de Curaca Rugby, sino más allá con la gente de Deportes Curacaví y el deporte en Curacaví en general. Y bueno, y un saludo a Cristian, que fue lo que siempre es importante recordar a la gente que ha abierto puertas, que no ha establecido los contactos. Cristian, muchas gracias por haber abierto este lindo contacto con Curacaví, que ha deporte, una amistad y una relación y una colaboración para el largo plazo. Así que felicitaciones por eso, muchas gracias y felices de estar en contacto con ustedes, porque si estamos en casa y no podemos vernos en persona, no significa que el deporte no siga adelante y tampoco significa que no sigamos vinculados a través del deporte y lo rico que eso tiene. Fantástico. Y aquí Benja, bueno, nos agradece que aún nos acompañemos y bueno, esa es la idea. Se lo dijimos la primera vez que estuvimos con ustedes allá hace 2 años y nuestro esfuerzo ha sido ese, tratar de mantener ese compromiso de no desaparecer y ser tratar de ser un aporte desde donde se pueda, con los recursos que hayan, en las circunstancias que ni a pensar con tanto proyecto que teníamos para este año y hoy día estar con todo en stand-by y hablando, ¿cierto?, de cómo superarnos como personas, individuos y sociedad para salir adelante fortalecidos de esto. Es fantástico. Y una persona que ustedes no conocen, que Gustavo ha escuchado harto de ella, Michelle Parsons, que es nuestra head of school, como decana de nuestra facultad, que permite el espacio de nuestro trabajar diario. Yo soy profesor, tengo una clase ahora en una hora más, que online, etcétera, pero permite el espacio para que podamos seguir nuestras relaciones y vinculación con Chile y poder trabajar todo esto. Es súper importante. Siempre tiene ese ángel de la guarda, ese apoyo en la esquina que está apoyando a que este tipo de cosas funcionen. Así que ustedes no la conocen, pero ella siempre, nos voy a dejar el lema que nos tiene en inglés y que todos nuestros exalumnos, que algunos de ustedes de los exalumnos ya los conocen, llegan consigo, es no one cares how much you know until they know how much you care. Significa, a nadie le importa cuánto es lo que tú sabes hasta que no sepan cuánto te importan los demás. Y ese es el lema con el cual funcionamos y eso es un poco el espíritu con el cual hemos ido a Chile y que queremos seguir vinculados y queremos seguir trabajando. Así que, bueno, esa es una persona que ustedes no conocen, pero quería mencionarla porque sin ese apoyo esto todo no sería posible. Fantástico, así lo tengo muy claro. Así es que, bueno, gracias Francisco, gracias Fran, gracias amigos de Curacaví. Volvemos a agradecer al alcalde, a todos, a Dani que está en el tras bambalinas ahí ayudándonos con este tema de las imágenes. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima. Un gran abrazo. Que sea hasta la próxima, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.